Dios. Y después de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir todos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Hay una bellísima oración de las que los consagrados hacemos a Nuestra Señora, que se llama la oración de confianza. Después de la oración de consagración, es la que más me gusta a mí particularmente, porque es la oración que nos inspira a la fidelidad, donde le decimos a la Virgen María que nosotros en realidad somos tan pequeños, que somos tan limitados, que nos falta tanto, que si fuera por nuestras propias fuerzas jamás lo lograríamos. Pero le decimos a ella: tenme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti sea consagrado. Se lo decimos suplicantes, porque entendemos que nuestra fidelidad en el fondo depende más de la disponibilidad a la gracia, de la disposición que tengamos para dejarnos conducir por Nuestra Señora, que de nuestras propias fuerzas. Por eso digamos todos: acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona, y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saqueen. Protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti sea consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño, ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Todos somos testigos de un gran resurgimiento del laicado después del Concilio Vaticano II. Sabemos que el evento más importante de iglesia que hemos tenido en los últimos siglos fue el Concilio Vaticano II. Precisamente este año vamos a celebrar los 50 años del comienzo del concilio. El concilio se realizó en 1962 hasta 1965 en la Ciudad del Vaticano, precisamente por eso se llama Concilio Vaticano, y como es el segundo que se realiza allí, Concilio Vaticano II. Se llama ecuménico, concilio ecuménico, porque fueron todos los obispos del mundo y estuvieron discutiendo una cantidad de temas, no tanto de orden doctrinal, sino de orden pastoral, de cómo la Iglesia debe enfrentar las circunstancias actuales de la humanidad. Y fruto del Concilio Vaticano II, especialmente por un decreto del concilio que se llama la Apostolicam Actuositatem, que sería muy bueno que lo anotaran y lo leyeran. Todos los misioneros del Lazo de Amor Mariano deberíamos leerlo, porque habla del laicado. A partir especialmente de ese decreto del Concilio Vaticano II, hubo un resurgir del laicado. Apostolicam Actuositatem. Busquen el decreto sobre los laicos en el Concilio Vaticano II, lo pueden buscar en Google y ahí lo encuentran sin ningún problema. Y a partir de este decreto entonces hubo un resurgir del laicado en la iglesia. Y digo resurgir porque en los primeros siglos del cristianismo el laicado era muy fuerte. De hecho, por lo general, todo el mundo era laico, todas las personas predicaban, todas las personas asumían el compromiso de la vida cristiana con mucha seriedad. Los primeros cristianos entendían que ellos estaban llamados a la santidad, que estaban llamados a la misión. Y cuando uno lee las Sagradas Escrituras, uno se da cuenta que San Pablo
no hace tanto una diferenciación diciendo los clérigos son los que deben predicar, los clérigos deben vivir la santidad y los laicos deben tener una actitud pasiva, simplemente recibir, simplemente escuchar, simplemente dejar que le administren los sacramentos. No. Todo cristiano que empezaba un proceso serio de conversión y se encontraba con el Señor, entendía su vocación a la santidad y entendía que debía ser un anunciador, un predicador del Evangelio. Con el tiempo, desgraciadamente, el laicado fue perdiendo de vista su vocación y se le fue olvidando que él también estaba llamado a la santidad y empezó a ser un agente pasivo dentro de la iglesia. Una persona que sencillamente recibía sacramentos, que sencillamente participaba de los sacramentos. Incluso antes del Concilio Vaticano II decíamos que una persona iba a oír misa. La persona va a oír misa, porque solo el sacerdote celebraba. Esa era la concepción que se tenía, una concepción equivocada. Todos celebramos la Eucaristía. El sacerdote es el presidente de la celebración. Él la preside, pero todos la celebramos. Nosotros no solamente oímos, sino que celebramos la misa. Vivimos también. Hacemos parte de la liturgia también. Entendemos el papel preponderante del sacerdote, por supuesto. No existe iglesia sin sacerdocio. Es más, los misioneros del Lazo de Amor Mariano tenemos la absoluta convicción de que los momentos más importantes del retiro son los momentos donde actúan los sacerdotes. Son los momentos más importantes del retiro. Podemos predicar, podemos hacer dinámicas, la dinámica del barro, la dinámica de la cruz, podemos inventarnos dramatizaciones, unas supercharlas, pero el momento de la conversión es el momento donde la gracia santificante llega a las personas. Y sin los sacerdotes no podríamos hacer esto. ¿Cuántos de nosotros fuimos tocados en la adoración al Santísimo, en el retiro espiritual? Levante la mano, por favor. Ver a Jesús allí. ¿Qué laico podría traer a Jesús en el Santísimo Sacramento? Ninguno. ¿Cuántos de nosotros recibimos la sanación de Dios a través del sacramento de la reconciliación con el sacerdote? Levanten la mano. Y sin el sacerdote no podríamos recibir el sacramento. ¿Cuántos de nosotros recibimos el privilegio de ser uno con Cristo en el momento de la comunión durante el retiro espiritual? Levanten la mano. Y sin el sacerdote no podríamos tener a Cristo. ¿Ven? Esos momentos, los momentos donde actúa la gracia, son los momentos de mayor conversión. Pero también es cierto que el trabajo de los laicos dispone para ese momento, Somos los laicos los que tenemos que preparar a la gente y disponerla para que se encuentre con Cristo, disponerlos para que vayan al sacerdote, disponerlos para que se encuentren con la gracia santificante, que es en definitiva la vida de Dios en el alma, la vida sobrenatural, gracia que después se convertirá en gloria en el cielo. Y por eso tenemos que hacer un trabajo conjunto. Y por eso tenemos que entender que nosotros los laicos también estamos llamados a la santidad y al anuncio de Cristo. Entonces vamos a hablar de lo más a lo menos, de la generalidad a la particularidad. Y empecemos hablando de la generalidad. ¿A qué están llamados los fieles en la Iglesia Católica? Cuando digo la palabra fieles, el Código de Derecho Canónico, que es el conjunto de reglas, de normas, de derechos y deberes que se da precisamente a todos los miembros de la Iglesia, está compendiado en un libro, Código de Derecho Canónico, establece que fiel es toda aquella persona que sea bautizada. Clérigos y laicos, todos somos fieles. La vocación del fiel en general, de clérigos, religiosos, laicos, todos tenemos un llamado, una vocación específica, la vocación a la santidad. Esa es la primera vocación que tenemos. Todo fiel está llamado a la santidad y desde el Antiguo Testamento, libro del Levítico, capítulo 19, versículo 2, se nos dice, sean santos como Dios es santo. Levítico 19, 2. Sean santos como Dios es santo. Una llamada para todos los cristianos. Levítico 19:2. Y nuestro Señor Jesucristo actualiza esa vocación universal. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 44. Sean perfectos como mi Padre del cielo es perfecto.
Sean perfectos como mi Padre del cielo es perfecto. San Mateo, capítulo 5, versículo 44. Mateo 5, 44. Sean perfectos. La santidad consiste en la perfección de la caridad. Vivir la caridad en grado perfecto. Entender que Dios debe vivir en mi alma. Dejar que sea Dios el que habite en mí. La vocación a la santidad entonces es un llamado a todos los cristianos, a todos los fieles. La Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en el numeral 11, dice lo siguiente: Lumen Gentium. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, a ver, levante la mano los fieles, por favor, los fieles, tanto clérigos como laicos. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Lumen Gentium, numeral 11. Todos estamos llamados a la santidad. Ya vamos a hablar a qué santidad estamos llamados particularmente los misioneros de Lazos de Amor Mariano. Pero atentos, todos los fieles estamos llamados a la santidad, pero además todos los fieles estamos llamados a la misión. Todos los cristianos tenemos que evangelizar. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 16, dice el apóstol San Pablo: ay de mí si no evangelizo. Hágame un favor, mire a la persona que está a su lado y dígale: usted no tiene la culpa de la cara que tiene. Dígaselo, por favor. Padres, ustedes también. Por favor. Usted no tiene la culpa de la cara que tiene. Ahora dígale: pero sí tiene la culpa de la cara que pone. Y si nosotros los fieles cristianos no tenemos un rostro amable, un rostro alegre, un rostro que refleje la alegría de ser cristianos, entonces las personas no se van a convertir. Wilson, se me acerca un misionero y me dice: mi familia no se quiere convertir. Y yo le veo esa cara al misionero, una cara así como de limón, huraño, un rostro así como de que no ha dormido en 15 días, no ha comido nada, de que lleva 38 horas viajando al Congreso. Le miro esa cara así de frustración, de pena, y yo digo: pues con razón no se convierte, por Dios. Se le acerca con una persona y le dice: oye, conviértete y cree en el Evangelio. Así con voz de drooping: hermanos, yo les quiero decir que el Evangelio es lo mejor que le ha pasado a mi vida. Y estoy feliz, ja, ja, ja. Entonces la persona dice: sí, yo quiero convertirme, ya, por favor, imponme las manos. No, debemos ser el rostro alegre del Señor. El Papa Benedicto XVI ha insistido muchísimo en los últimos años, en sus catequesis de los miércoles, ha insistido mucho en la alegría de ser cristiano. El misionero de Lazos de Amor Mariano debería caracterizarse por la alegría, por la felicidad del anuncio gozoso de Cristo. Señores, estábamos condenados, éramos esclavos del pecado, éramos hijos del diablo y nos redimieron, señores. Ahora somos libres. Ahora Jesucristo nos salvó, ese anuncio gozoso, hay que comunicárselo a la gente. Y no podemos decirle a las personas: Jesucristo te salvó, ya no eres esclavo, ahora eres libre, ahora eres hijo del Padre. No se lo podemos decir con una cara, con un rostro verdaderamente fatídico, con un rostro verdaderamente triste, sino al contrario, la alegría de ser cristianos. Ve mihi si non evangelizavero. Dice la expresión latina: ay de mí si no evangelizo. Y esa frase deberíamos escribirle a todos los misioneros y tenerla en una hoja y pegarla al frente de nuestra cama, al lado de un Cristo, para que lo primero que hagamos cuando nos despertemos sea precisamente ver esa frase. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Ay de mí si no evangelizo. Todos los fieles
de diversas maneras. Muy bien, vamos de lo general a lo particular. Pero, ¿cuál es la vocación específica del fiel laico en la iglesia? Ahora sí, levanten la mano los fieles laicos dentro de la iglesia. Ahí sí los padres no la levantan. Bien. Decíamos que todo fiel tiene dos misiones específicas. La vocación a la santidad, a la que todos estamos llamados, y la vocación a la misión, a la que todos estamos llamados. Pero el fiel laico, ¿cómo hace eso? ¿Cuál es la vocación específica, concreta del fiel laico? ¿Cómo encuentra la santidad el fiel laico? A través de dos medios fundamentales. Atentos. Esto lo dice un documento de la Iglesia. Se llama la Christi Fidelis Laici. Los fieles cristianos, busquen ahí también, anotar, buscar la exhortación apostólica, los fieles cristianos de Juan Pablo II. Hay que leerla completa. Es lo más bello que se haya escrito sobre el laicado. Lo más hermoso. Tienen que leer completa, muchachos. Christi Fidelis Laici. O, díganlo sencillamente, lo buscan en internet como exhortación apostólica sobre los fieles laicos. Y entonces, el fiel laico, ya no solamente el fiel laico, tiene que ser santo, no solamente en general, debe ser santo en su vida diaria. La especificidad de los laicos es que nos toca ser santos allí en el estado concreto en que estamos. Con nuestra familia, nos toca ser santos en nuestro trabajo, nos toca ser santos en la universidad, nos toca ser santos en el ambiente social en que nos desenvolvemos. Por eso nosotros, chicos, atentos, no estamos llamados a alejarnos del mundo. Estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Tenemos que estar allí. Tenemos que meternos ahí, participar, pero para ser sal de la tierra y luz del mundo, haciendo una salvedad. Atentos con esto, chicos. Cuando uno empieza un proceso de conversión, uno podría decir que después del retiro espiritual quedó en cuidados intensivos. Acaban de hacer la operación de la conversión en el alma. Por consiguiente, uno todavía está bastante frágil. Y uno no es que se pueda exponer a cualquier ambiente, y no es que uno puede llegar, salió del retiro espiritual, encontró la primera discoteca, entra a la discoteca, se rasga las vestiduras, saca el Cristo y comienza a anunciarle a todo el mundo que se convierta, como lo han hecho grandes santos. Y uno a veces enfervorizado por esto, tiende a creer que se puede meter en cualquier ambiente porque yo ya tengo a Cristo. O tiende a creer que puede llegar del retiro espiritual suficientemente fortalecido como para seguir en los ambientes malsanos en que estaba antes y ser capaz de no caer. Puede creer una persona que puede volver a sus amigos de drogas, a sus amigos de farras, puede seguir frecuentando esas chicas malas, porque yo ya después del retiro espiritual ya nada me hará caer. Soy demasiado fuerte. Es más, cuando uno sale del retiro espiritual, uno casi que le quiere dictar el retiro espiritual a la persona que encuentre, ¿no? Uno lo mira y le dice, hermano, mira, conviértete porque tú eres un pecador. Saca uno el examen de conciencia, le lee la lista de pecados, lo tira al piso, le hace sanación interior, prende un fósforo, hace la fogata ahí, conviértete. Con el codo al estómago, sal de ahí, salchichón, sal de uva. Y ya, ¿cómo te sientes, hermano? Entonces el tipo del empujón, me duele el cuello. ¡Ajá! ¡En el cuello está! ¡Ven acá! Que le tira uno al cuello a salvarlo. Uno a veces cree que las cosas son así, inmediatas, y no. Me decía mi director espiritual, el padre Carlos Yepes, me decía, Wilson, si uno lee la vida de los santos, uno se da cuenta que los santos jóvenes, en proporción a los santos adultos, son mucho menos. Y tiene toda la razón. Y me decía él, porque para alcanzar la santidad, para el ejercicio de la virtud en grado heroico,
Se requieren años de cocción. Se requiere años al fuego lento. Se requiere años cocinando la virtud. Una persona puede tener virtud en un acto, muy bien. Ser virtuoso 15 días, muy bien. Ser virtuoso es un mes, muy bien. Pero esa virtud de años, esa virtud de San Francisco de Sales, esa amabilidad y dulzura, esa santa afabilidad de San Francisco de Sales. Él mismo decía, San Francisco de Sales, el santo de la amabilidad, decía que él se consideraba la persona más iracunda de su siglo. Y la gente creía que era broma. Él decía, no, no es broma. De hecho, cuando muere, encuentran que creo que era su hígado el que estaba petrificado. Y que eso solamente le pasa a una persona que se ha violentado tanto a sí misma, que incluso esa violencia que se ha ejercido contra sí mismo, esa violencia que ha ejercido contra su propia inclinación, esa voluntad heroica, tiene repercusiones físicas. Entonces, en una ocasión, después de años de ejercer esa virtud, se le acerca una persona a San Francisco de Sales. Él estaba al lado de una religiosa y le ha pegado una alegada, una regañada, la persona a San Francisco de Sales, que era obispo de Ginebra. Y San Francisco de Sales se queda mirándole, todo lo que le decía esa persona era absolutamente injusto, y se queda mirándole, y San Francisco, como si nada fuera, se va a esta persona, y la monjita le dice, señor obispo, ¿por qué usted no le dijo nada si todo lo que él dijo era injusto? Y le dice San Francisco, porque si le hubiese dicho algo, me hubiera salido de casilla. Yo sé que me hubiera salido de casilla. Y no pienso dejar 20 años de lucha por conseguir la amabilidad, no pienso perderla en un segundo. No pienso perder esa amabilidad en un segundo. Y fue la gracia de Nuestra Señora y de nuestro Señor, fue precisamente esa gracia la que logró contenerme. ¿Quién como Dios? Nos toca entonces ser santos en la vida diaria a nosotros, ser el rostro amable de Cristo. Les decía entonces que cuando uno empieza ese proceso de conversión, es cierto que uno al principio se aleja un poco, porque todavía estoy delicado, la cirugía apenas está recién hechecita, los puntos están ahí, todavía su pura sangre. Entonces yo tengo que alejarme un poco. Es natural que después del proceso inicial de conversión, la persona se aleje un poco. Pero, atentos, no significa que eso vaya a ser así siempre. Hay un momento donde hay que empezar, cuando te sientes más fuerte, hay que empezar a ir a esos ambientes, no voluntariamente, pero a veces te toca estar en esos ambientes, en el ambiente familiar, en el ambiente de los amigos de la universidad, en el ambiente laboral. Son ambientes a los que no puedes huir. Entonces tienes que ser allí, sal de la tierra y luz del mundo. Tienes que ser allí con tu ejemplo. Tienes que lograr vivir la santidad. ¿Quién como Dios? Entonces, los cristianos fieles vivimos, fieles laicos, vivimos la santidad haciendo muy bien lo que nos corresponde en el diario vivir y, atentos, no traicionando nuestros principios por nada del mundo. No traicionando nuestros principios por nada del mundo. Nos corresponde a todos vivir los principios morales, si es necesario, hasta el martirio. Dice el Papa Juan Pablo II, en un bellísimo documento papal que se llama, es algo con la memoria, se llama el esplendor de la verdad, la Veritatis Splendor. Es un documento bellísimo que dice la moral cristiana es una moral exigente. Más adelante vamos a ver esto, porque a Lazo lo tildan de moralista. Yo estoy seguro que quien lo tilde de moralista no se ha leído de la Veritatis Splendor. Es más, dudo que haya reflexionado adecuadamente el Sermón de la Montaña. Porque la moral que nos pone el Señor allí no es una moral farisea de cumplir cosas, es una moral cristiana que se inspira en el amor. Sigo a Cristo y quiero obedecer lo que Él me dice. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, retomemos entonces. El fiel
laico debe vivir la santidad en la vida diaria, en el ejercicio de su profesión, no traicionando sus principios. Pero, ¿cómo debe vivir la misión? Atentos. ¿Cómo debe vivir la misión? Recuerden que son dos cosas a las que estamos llamados, a la santidad y a la misión. ¿Cómo debe vivirla? Debe vivirla, en primer lugar, testimoniando. Testimoniando. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo diga, oiga, yo quiero de eso que tiene él. Mire esa persona, mire ese muchacho, cómo es de diferente, cómo vive alegre, cómo es de recto. Por momentos se reirán de ti, te señalarán, te apuntarán, te dirán, tonto. Cuando no te rías de un chiste verde, te dirán, eres un bobo. Cuando inviten los muchachos a tomarse unas cervezas y después terminar con cualquier orgía, y tú digas, no, no voy, te van a decir, eres un bobo, eres un tonto. Es más, va a haber personas que te estarán tentando. Escuché, óigame bien, a Satanás hablar a través de unas muchachas en la universidad. No me cabe duda que era Satanás. Estaba yo yendo al parqueadero por el carro en la Universidad Católica de Oriente, donde terminamos la teología. Y llegando al parqueadero, en el lugar donde estaban las motos, teníamos que dar una vuelta, como rodear esa parte donde estaban las motos, por eso pude escuchar bastante, les voy a decir. He escuchado a unas jóvenes seduciendo a un hombre casado. Entonces, el cuadro era el siguiente. Parece que iban a tomarse unas cervezas y no sé qué iban a hacer después. Y esta chica le decía a este muchacho que le tiene que pedir permiso a su mujer. Que lo regaña la esposa. ¡Juá, juá, juá, juá! Unos muchachos y esta chica diciéndole a él, hágale, no va a pasar nada, no se preocupe. En ese momento el hombre cogió el celular. Y yo no sé a quién estaba llamando, pero ellas empezaron a decirle, ¡ay, está llamando a la mujer! Mire, juá, 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 juá. ¿Por qué le da miedo? Venga a ver. ¿Por qué escuché todo eso? Porque me agaché a amarrarme el cordón. Empecé a caminar lento, recogía basuras para ver lo que pasaba, ¿no? Al final, gracias a Dios, este hombre tuvo la valentía de decir no. Y sé que tuvo la valentía de decir no porque cuando estábamos llegando empezaron a decirle Eso en lenguaje juvenil significa que no te dejó la mujer, muy bien, vete a tu casa. ¿Bien? ¿Quién como Dios? Ahí nos toca ser santos a nosotros. Y se van a reír de ti. No importa que se rían. Que se rían. El que muestre vergüenza de mostrarse discípulo mío ante los hombres, pues yo mostraré vergüenza ante mi Padre del cielo por él, dice el Señor. ¿Quién como Dios? Pero atentos, no solo el ejemplo, no solo el ejemplo. Además hay que anunciar con la palabra. Miren esto. Miren esta belleza de este documento, otro documento. Muchachos, hay que leer lo que dice el Papa. Si una de nuestras misiones específicas, si una de nuestras vocaciones, si uno de nuestros pilares es precisamente la obediencia al Papa, nosotros tenemos que leer lo que dice el Papa para poderlo obedecer. O te obedezco, Papa. ¿Y qué ha dicho? No sé, pero yo le obedezco. Por Dios, lee las encíclicas. Cuando el Papa escriba algo, léelo. Los miércoles el Papa, cada miércoles, nuestro Santo Padre hace una catequesis. Hay que leer al Santo Padre. ¿Quién como Dios? Leo, los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la iglesia, levanten la mano a los fieles laicos, por favor. El que no la levanten no se echó desodorante, a excepción de los padres que no la pueden levantar. Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la iglesia, tienen la vocación y la misión de ser anunciadores del Evangelio. Son habilitados y comprometidos en esta tarea por los sacramentos de la iniciación cristiana y por los dones del Espíritu Santo. Tú eres bautizado, tienes el don de predicar. Atentos, el don de predicar y de anunciar a Cristo. Ya dijimos con el testimonio, pero dice también el Papa,
la buena nueva proclamada por el testimonio de vida, debe ser pues, tarde o temprano, proclamada por la palabra de vida. Testimonio de vida, palabra de vida. No hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el ministerio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muchachos, nos corresponde entonces a todos los fieles laicos no solo dar testimonio, además predicar, además decir en medio de la reunión, cuando están diciendo, no, mira, yo creo en el aborto, decir, yo no creo en el aborto. A mí me parece que el aborto es una barbaridad. Y te corresponde hablar allí, y te corresponde anunciar. Atentos, chicos, una cosa es que se rían de ti, personalmente, como persona concreta. Y que digan, tú eres un bobo, mira, tienes una medalla, juá, juá, juá. Ok, que se rían lo que quieran, no hay ningún problema. Agacha tu cabeza, humildemente recibe esas críticas, no hay ningún problema. Que digan, tú eres un tonto, mira, no te acuestas con tu novia, juá, juá, juá. No hay ningún problema, ríete de mí. Otra cosa es que digan, la Iglesia Católica está llena de pedófilos. Ahí sí, hermanito, no agaches tu cabeza. Vas a coger a esa persona y le vas a decir, oye, tú estás aburrido con la nariz por fuera. Te cansaste pues de tener la nariz por fuera, ¿no? Hay algunos que la tenemos bien afuera, ¿eh? Mentira, no, lo que pasa es que la cara está muy adentro, ese es el problema. No vamos a pelear, evidentemente, pero sí vamos a decir, no, un momentito. ¿Está llena de pedófilos? Ok, ¿yo soy pedófilo? O sea, ¿tú puedes asegurar que yo violo niños? Espérate un segundo, tu mamá, yo he visto a tu mamá en la iglesia, ¿tu mamá es una violadora de niños? No me refiero ¿a qué? ¿A qué? No, a nada. Pero cállate. No permito que ensucien mi iglesia. Eso sí, no, olvídalo, hijo. Conmigo lo que quieras, pero a mi iglesia no la toques. Pero el Papa, no hables del Papa si no lo conoces. ¿Qué sabes del Papa? Vamos a defender nuestra fe, por favor. No nos quedemos callados. Ahí sí quietos. Y ahí sí tenemos que anunciar cuando tocan nuestros principios. Recuerdo en la universidad, cuando estaba terminando la ingeniería de sistemas, a un profesor de cualquier materia que no tenía nada que ver con el tema, se le ocurre decir, miren la doble moral de la Iglesia Católica. Y yo dije, ay, ya viene. Prepárate, muchacho. ¿Cómo les parece que la Iglesia Católica habla contra los profilácticos, contra los preservativos? Y tiene la empresa de preservativos más grande del mundo en los Estados Unidos. Yo conté hasta 10 y no funcionó, levanté la mano. Profe, perdón, ¿usted me podría decir el nombre de esa empresa? La empresa tiene algo que ver con condones. Sí, claro, una empresa de condones y tiene que ver algo con condones. Qué genio este tipo. Profe, ¿usted me podría decir de dónde sacó ese dato? De internet. Profe, usted le está hablando a ingenieros de sistemas. Hay más de 200 millones de páginas en internet. ¿Usted puede asegurar que ese dato que usted está diciendo es cierto? Porque si no es muy peligroso no decir aseveraciones de tamaña magnitud. Y dijo el profe, ¿sabe qué? Uno se habla bobadas. Sigamos en clase. Se los aseguro. No tuve que dar ningún argumento, simplemente pedí fuentes de lo que estaba diciendo. Ahí sí, no solo testimonio, no solo tienes que ser un buen alumno, no solo qué belleza de muchacho, sino que hay que hablar, hay que defender. Se me acerca un muchacho ayer y me dice, mi profesor de filosofía ha dicho que cómo creen en esa pecueca de Jesús. Y no sé qué hacer. ¿Y cómo que no sabes qué hacer, hijo mío? Escribe ya mismo una carta y se la envías al profesor y al rector del colegio. Una carta con Constitución Política de Colombia, es un chico de Cali, diciendo que están ofendiendo tu integridad moral.
que están atentando contra tus principios y que si este señor no cree en Jesucristo no tiene por qué ofenderlo. Y si no te hacen caso, vamos a Secretaría de Educación, porque nos cansamos de que cojan la Iglesia Católica como un trapo, la tiren al piso, brinquen sobre ella, abusen y digan cualquier cantidad de estupideces sobre nuestra fe. Philip Jenkins, un protestante catedrático de la Universidad de Pensilvania, ha escrito un libro, se llama El último gran prejuicio, y dice él: hoy nadie puede decir nada contra los judíos, y está muy bien que no se diga, porque inmediatamente la Liga Antidifamación Judía cae con el peso de su fortuna económica a aplastarlos. Nadie pide que hablen contra ellos, está muy bien que no hablen contra ellos. Nadie puede decir algo contra los musulmanes, porque un hermanito de estos llega y en 2 minutos, ¡pum!, vuela a las 4 paredes del que dijo eso. Nadie puede decir nada contra las minorías gay, porque si alguien se atreve a decirlo, le pasa lo que le pasó a una niña que estaba en el reinado de Estados Unidos, que le preguntaron si estaba de acuerdo con el matrimonio gay y dijo: no, a mí me enseñaron que un hombre y una mujer se casan, eso es lo que yo creo, descalificada. Nadie puede tocar a una mujer porque le pasa lo de, no, ni siquiera una mujer, a una lechuza. Ese futbolista que pateó una lechucita jugando fútbol aquí en Colombia, 2 semanas pidiendo perdón en todos los noticieros por patear una lechuza. Pero en cambio, a la Iglesia Católica la pueden coger, hacer de ella un trapo asqueroso, trapear y barrer con ella, y nadie dice nada. Lazos de Amor Mariano se cansó de quedarse callado. Y Lazos de Amor Mariano va a hablar. Vamos a hablar. No nos vamos a quedar callados. No vamos a pelear. No estoy incitando a una yihad católica, pues a una guerra santa católica. Pero si les estoy diciendo, peleemos con los argumentos de la verdad. Hablemos, no nos quedemos callados. Y si tú te pones de pie en el salón y el profesor te humilla, no importa. Por lo menos hubo un valiente. Por lo menos hubo alguien que se atrevió a hablar. Y si te dejas sin argumentos, no importa. Vas a estudiar y en los 8 días llegas con argumentos. Pero habla, no te quedes callado, por Dios. Eso es lo que nos corresponde a los fieles laicos. Dar testimonio y anunciar la palabra de Cristo. ¿Quién como Dios? Ahora, ya vimos qué le corresponde a los fieles en general. La santidad y la evangelización. Ya vimos que le corresponde a los fieles laicos. La santidad en la vida diaria, no contra sus principios, y la evangelización con el testimonio con el testimonio y además anunciando con la palabra, ¿no? Ahora, ¿qué le corresponde al misionero de Lazos de Amor Mariano? Que es un fiel laico misionero. Ya no solo fieles, ya no solo laicos, ahora misioneros. ¿Qué nos corresponde a nosotros específicamente? Bien, Lazos de Amor Mariano ha surgido espontáneamente. La primera idea que tuvo Rodri y luego los que empezamos a acercarnos a él no fue fundar nada, estoy seguro que no. Yo llegué 8 meses después de la fundación de Lazos y Lazos era literalmente un grupo de oración. Un grupo de oración. Todavía no había ningún tipo de articulación, todavía no teníamos ningún tipo de estructura, no se hablaba ni de fundador, no. Rodri había fundado el grupo de oración, punto. Él empezó, evidentemente, y nos fuimos sumando algunos. Nuestro objetivo, chicos, se los aseguro, nuestro objetivo era simplemente vivir como buenos católicos. Nunca quisimos desarrollar un carisma particular. Lo que queríamos era ser buenos católicos. Punto. Que vieran un católico normal, verdaderamente coherente, que intentara vivir radicalmente su fe. Dice la Gaudium et Spes, un documento de la Iglesia también, la Constitución del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, que uno de los más graves problemas de la sociedad actual es el divorcio entre fe y vida. La fe por una parte y la vida por otra. Dijimos, no, queremos vivir la fe y la vida de manera consistente, coherente. Eso es lo que queríamos, no es más. Y luego empezamos a invitar gente. ¿Tú quieres? Ven, mira, queremos vivir la fe. Y empezó a llegar gente y empezamos a predicar y empezamos a decir simplemente eso. Queremos vivir nuestra fe de manera coherente. Y empezamos a hablar de unos pilares, atentos, no solo de Lazos, de la Iglesia Católica. Hay cosas opinables en la Iglesia. Hay cosas opinables. Una persona todavía hoy católico podría estar a favor o en contra de la pena de muerte. ¿Sabían?
Todavía hoy es un debate. Evidentemente, los de Lazos no estamos a favor de la pena de muerte, sino en contra de la pena de muerte, pero a nivel moral sigue siendo un debate. Cada vez se inclina más la balanza a decir no. Pero hay razones morales para debatir. Santo Tomás de Aquino expuso razones para justificar en determinados casos la pena de muerte. Son cosas debatibles, no hay problema. Alguno podría decir, yo amo a San Francisco de Asís, y otro decir, yo no lo amo. Bueno, desde que no hables mal de él, tienes opción. Todos los de Lazos amamos a todos los santos. Chicos, basta que sea santo para que lo amemos. ¿De dónde es? No sé. ¿Cómo se pronuncia el nombre? No sé. Pero lo amo porque es santo. Santa Teresita de Lisieux. Yo la amo. Lisieux. Venga para acá. Basta que sea santo para amarlo, para amarla. Pero algún católico podría decir, bueno, las apariciones marianas, algún católico podría decir, yo no creo en la aparición de la Virgen en Medjugorje. Bueno, no hay problema. Digo, no tienes que creerlo. Nosotros creemos en Medjugorje. Pero la iglesia no ha dicho nada. Nos da libertad de creer o no. Creemos. Ahora, si la iglesia llegara a decir no, ok, no creemos, punto. Roma locuta est, causa finita est. Roma habla, fin del problema. Así somos. Lo que creemos ahora, si el Papa nos dice no hay problema, ¿ok? Pero hay cosas que no son opinables. Hay cosas que hacen parte de la raíz misma de nuestra fe. La Eucaristía. No puede haber un católico que diga, yo no creo en la Eucaristía, porque ipso facto sale de la Iglesia Católica. Pero al instante está cayendo en una herejía formal. Un católico no podría decir, yo no amo y honro a la Virgen María, porque es que sale de la iglesia, ya no eres católico, hijo mío, no sé qué seas, una mezcla entre católico y evangélico, catogélico o evancólico, una cosa ahí, no sé. Ok, y un católico no podría decir, tercero, yo no obedezco al Papa. Chicos, nuestros tres pilares no son nuestros pilares, son los pilares de la iglesia. Cuando San Juan Bosco tuvo este sueño, de los 159 sueños que tuvo don Bosco, tuvo el sueño de la iglesia como una barca gigante conducida por el Santo Padre, que estaba siendo atacada por otras barquitas pequeñas. San Juan Bosco se da cuenta que la iglesia se aferra, se adhiere a dos columnas. Una es la Eucaristía y otra es la Virgen María. Eucaristía, María y Papa. Ahí están los pilares de toda la iglesia, no solo de Lazos, de toda la iglesia. Y miren una cosa hermosa que descubrimos esta Semana Santa. ¿Ustedes se acuerdan de la última cena? ¿Se acuerdan que Jesús estaba en la mitad y que a su lado había un discípulo al que él llamaba el discípulo amado? ¿Cómo se llamaba ese muchachito? Juanillo estaba allí. Y Juanillo reclinó su cabeza contra el pecho de Jesús. Juan podía escuchar lo que el corazón de Jesús susurraba. Pero Juan tenía tres bellas características. Por eso Juan fue el único que fue capaz de descubrir, porque el Señor se lo dijo, en medio de los apóstoles, quién era el traidor. Juan fue el que lo supo. El Señor se lo dijo a él. Juan fue capaz de entender la situación del momento. ¿Y saben por qué? Porque la Eucaristía la tenía Jesús en la mano. Él mismo era la Eucaristía. Por consiguiente, Juan era el que estaba más cerca de la Eucaristía. Segundo, Juan era el más mariano. Por eso estuvo al pie de la cruz con la madre. Y tercero, ¿no recuerdan que Pedro le dice a Juan, pregúntale al Señor quién es? Juan es el que obedece a Pedro y el que lo escucha. El más eucarístico, el más mariano y el más obediente al Papa. Ese es Juan. Estamos llamados nosotros, misioneros de Lazos de Amor Mariano, a edificarnos en esos tres pilares, a ser pequeños Juan, a ser como Juanillo y poder reclinar nuestra cabeza en el pecho de Jesús. Es más, dejar que Jesús la recline en nuestro pecho y consolarlo en sus momentos de dolor. ¿Qué le corresponde al misionero de Lazos de Amor Mariano? Ser santo al modo de Juan.
María Eucaristía Papa. Ser santos, aproximándonos particularmente a ellos, viviendo especialmente una espiritualidad mariana, monfortiana. Esa es la especificidad nuestra, que queremos ser santos a través de la consagración. Ya Dios nos regaló un camino que ha funcionado. San Luis de Montfort, Juan Pablo II vivió la consagración, el beato Juan Pablo II, grandes santos vivieron la consagración. Madre Teresa de Calcuta hace la esclavitud mariana de nosotros, que nosotros hacemos. Los grandes movimientos del mundo hacen la esclavitud mariana, han encontrado en la esclavitud mariana el camino expedito hacia la santidad. El camino fácil, perfecto, corto y seguro hacia la santidad. Viviendo con, por, para y en María. Es así que nosotros nos volvemos santos, viviendo esa consagración, con más vida de intimidad con Nuestra Señora. Y finalmente, ya para concluir, nosotros también vivimos no solo la santidad a través de la consagración, sino que vivimos también el apostolado. Miren que nos hemos movido en estos dos ambientes, apostolado, santidad, santidad, apostolado. Vivimos el apostolado de una manera particular. Anoten esto, características del celo apostólico de Lazos. Primera, características del celo apostólico de Lazos. Primera, característica. Tiene el sello RI. Anótenlo así. El sello R.I. Todo nuestro apostolado tiene un sello RI, que significa rectitud de intención. Es lo primero. Rectitud de intención. Los jesuitas dicen ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Entonces, ¿qué es la rectitud de intención? Anoten, hacerlo todo para la mayor gloria de Dios y para el bien de las almas. Et salus animarum. Para la mayor gloria de Dios y para el bien de las almas. No buscamos nuestro interés, no buscamos lo que nos dé la gana a nosotros, lo que nos gusta a nosotros. Por eso hacemos esto sin que nos paguen. Es más, pagaríamos por hacer esto. Escuché ayer de un misionero de no sé qué ciudad que ha vendido su celular para venir al Congreso. Vendió su celular para poder pagar el Congreso, señores. Eso se llama rectitud de intención. No venimos aquí para que nos paguen. Venimos aquí, después de cuántas horas de viaje, a aguantar este calor. ¿Cierto? Aguantar este calor, porque amamos a Dios, porque queremos que Dios sea glorificado y conocido por todos. ¿Cuánto les pagan a ustedes? No, venga, pagaríamos por hacer esto. Y no es porque seamos muy santitos, qué belleza, no. Lo que pasa es que somos demasiado ambiciosos. No queremos que nos paguen acá con moneditas que se pueden robar, dice el Señor, que los ladrones roban y la polilla corroe. No. Buscamos la paga eterna. Y la paga eterna es una persona, no ni siquiera un estado, es Cristo mismo, nuestro cielo. ¿Quién como Dios? Y la salvación de las almas, la rectitud de intención y la salvación de las almas. Primera característica de nuestro celo apostólico, rectitud de intención. Segunda característica, nuestro celo apostólico es intrépido. Entre comillas pongan un poco atrevido. Intrépido significa eso. Atrevido. Se arriesga a grandes empresas. Vamos a hacer un congreso, hagámoslo. No hay plata, no importa, hagámoslo. No hay predicadores, no importa, hagámoslo. No hay cantantes, hagámoslo. No hay gente, hagámoslo. Y uno no sabe cómo, pero eso sale. Eso sale. Es intrépida, es arriesgada. Nos arriesgamos a amar. Como diría el apóstol Juan en su primera carta, hemos creído en el amor. Y Dios nunca nos ha fallado. Nunca nos ha fallado. Por eso, tercera característica es confiada. Nuestro celo apostólico se entrega confiadamente. Es confiado.
Muchachos, hemos visto a Dios obrar en nuestra pequeñez. Hemos visto en retiros dificilísimos cómo Dios obra. Rápidamente 2 historias. En Ecuador, un retiro bravísimo en Quito. Señores, último día, no se había convertido nadie. Se habían confesado 10 personas. Qué cosa tan terrible. Duros como una piedra. Una niña da una charla sobre el amor de Dios. No había llegado el otro predicador. Estábamos rogando a Dios que hubiera un momento fuerte de conversión. Ya había pasado todo. Y mientras venía el otro predicador no llegaba. Entonces dijimos, cierren los ojos, vamos a hacer una oración. Hicimos una oración de amor a Dios. Los abrazamos a todos. Todo el mundo se puso a llorar. Todo el mundo empezó ahí, al final del retiro, un momento fuerte de conversión. El Señor lo hace. El último retiro que estuve dictando en Quito, un señor se me acerca el primer día y me dice, esto fue hace 4 meses. ¿Se despertaron ya o no? Muy bien, muchachos. Espero que yo no haya saltado y quedado de la cámara así. Se me acerca un señor, barbudo él, y me dice el primer día, oye, mira, ¿sabes qué? Todo lo que ustedes hacen aquí es psicológico. Me dijo, nos están metiendo por un embudo. ¿En qué? Embudo. Chanfle. Y me dice él, todo eso es psicológico. Le dije, yo nunca he estudiado psicología. Hermano, no. Mira, ¿sabes qué? Yo no puedo defender la obra de Dios que yo estoy haciendo. Dejemos que Dios se encargue. Dinámica de la cruz. En pleno retiro, en plena dinámica de la cruz, se fue la luz. Y empezamos a decir, y empecé yo a predicar, y el Señor murió en la cruz. Estaba lloviendo y ¡ra! Un trueno, ¡ra! Se iluminaba todo. Y después yo decía, porque Dios te ama a ti, ¡ra! Iluminaba todo. Y el Señor te está llamando hoy a que te arrepientas, ¡ra! Pero era cronometrado. Y el Señor a ver, ¿quién estuvo en ese retiro? Levante la mano. ¿Cierto o falso? Digan cierto duro. Y se me acerca al final el Señor y me dice llorando, ¿cómo lo hicieron? Yo casi le digo, bobote, hablé con San Pedro antes. Dios no nos falla, muchachos. Retiro de Barranquilla, hace muchos años. Todavía hacíamos las charlas en el kiosco. Ellos no dicen la S, no es kiosco, sino kiosco. Estábamos en el kiosco. Darío me invitó a un retiro. ¿Dónde está Darío? Me invitó a un retiro, Javier Darío, a predicarle a unos jóvenes de la parroquia el Espíritu Santo. Unos muchachitos de Alto Turmequé, ¿no? Fueron allá con sus carrazos, no sé qué. Un chico fue con su esposa estaba embarazada. El tipo era un perfecto pato. No en sentido peyorativo, sino en sentido analógico. Se los explico. ¿Qué es un pato? Un animalito que puede estar todo el día en el agua, todo el día, pero no le entra ni una gota. Sale el pato del agua, hace así, y está perfectamente seco. El tipo nada. Miren, dice que los que predicábamos retiro hace tiempo, le fuimos a hablar, le argumentamos, no le sirvió nada. ¿Ok? Último día, estábamos arreglando las cosas para la misa final, el tipo no se había confesado. ¿Cómo es que a la esposa se le cae una pluma, un lapicero, un esfero, como lo llames en tu ciudad, una cosita larga con que se escribe? Y la señora estaba embarazada, él se iba a agachar y un misionerito de esos nuevos. El tipo se fue allá, pues, casi no era capaz ni de contestar a la pregunta ¿quién como Dios? Nadie, ¿cómo es que se responde? No, nuevo el tipo. Y el muchachito digo, ¡espere! Así, por todo el kiosco, sale corriendo este muchacho así, pero en cámara lenta, que todos lo vimos así pues como película. Y el tipo va y le recoge él el lapicero. Y le dice, no se esfuerce, señora, deje que nosotros le ayudamos. Cuando le entrega el lapicero a la señora, el esfero, la pluma, en ese momento estalla a llorar el esposo y cae de rodillas llorando. ¡Ah! Entonces el misionerito dijo, ¡ay, yo qué hice! ¡Ay, yo! Y empezó a retroceder. ¡Ay! Entonces nos acercamos a ver qué había pasado. Y le dijimos, hermano, ¿qué pasó? Nada, se los prometo. Y cuando nos acercamos al muchacho, ¿qué te pasa? Él llorando nos decía, ¿por qué nos aman
tanto. Necesito un sacerdote, me quiero confesar. Es un apostolado confiado, porque Dios nunca nos falla. ¿Quién como Dios? Finalmente, es un apostolado donde, como Baden-Powell, fundador de los Scouts, decimos nosotros, siempre listos. Es un apostolado, un celo apostólico siempre listo. Anoten, siempre listo. Se llama plena disponibilidad apostólica. Siempre listos. No tenemos que llamar 1000 misioneros para un apostolado. El primero que pudo, aún haciendo un esfuerzo, está siempre listo. Escuchen esto. Solo por razones verdaderamente graves y de peso, un misionero dice no. Anoten eso, por favor. Solo por razones verdaderamente graves y de peso, un misionero dice no. De resto, siempre listos. Qué horrible es tener que llamar a muchos misioneros a un apostolado que uno sabe que podrían hacer. Chicos, las almas se están condenando. La Virgen María le muestra a los pastorcitos de Fátima como llamaradas cayendo al infierno en la visión. Y le dice, son los que se están condenando ahora. No podemos permitir que uno más se condene. Tenemos que buscar, tenemos que luchar, tenemos que orar para que, por favor, no se condene nadie más. Peor aún los que dicen sí y luego no van. Me recuerda la parábola que el Señor habla de los 2 hijos. Al primero le dice, ve. Y él le dice, no voy, y va. Al segundo le dice, ve. Y le dice, sí voy, y no va. Pregunta el Señor a los fariseos, ¿quién hizo la voluntad de su Padre? Y todos contestaron, el que le dijo, no voy, pero fue. Peor aquellos misioneros que por cualquier cosa se están quitando. Señores, ¿dónde está entonces la misión? ¿Cómo que misionero si nunca haces misión? ¿Nos toca dormir un poco menos? Sí. ¿Nos toca comer un poco menos? A veces. A veces. No importa lo que haya que hacer, pero hay que predicar.